poner a grabar. Este, ¿sí? Este tema entonces les decía de lo administrativo, ¿no? Como cuestión que decía engloba lo económico y tanto los recursos materiales, ¿no? Como los recursos también humanos, y lo que tiene que ver con lo profesional de la educación, ¿sí? Es decir, cómo cumplimos esta función como profesionales de la educación. A ver, vamos por partes. ¿Qué les parece, por ejemplo, lo que sucede en la actual pandemia con las instituciones desde lo político? ¿Cómo se manejan las instituciones o cómo... Profe, buenas Sí, noches. sí, Lo político Roxana. tendría que ver con lo estructural, digamos, como que muchas escuelas también se encontraron con que, por ejemplo, algunos volvieron a la presencialidad y otros no, porque no tenían las condiciones dadas. Eso tiene que ver con lo político, me parece a mí, no sé. Claro, Yo lo relacioné desde exactamente. ahí. Bien, es decir, cómo justamente generamos estas condiciones para el intercambio y para poder llevar a cabo la tarea que tenemos que que tenemos que realizar. Fíjense que, a ver, las instituciones, digamos, si nos ponemos a mirar, no todas se posicionaron de la misma manera, ¿sí? Es decir, hay algunas que como decía Roxana recién, se plantaron, digamos, desde lo presencial o de lo semipresencial, ¿sí? Algunas directamente optaron por la virtualidad, ¿no? Es Más que decir, nada, profe, porque sí, las condiciones no estaban dadas como para volver. A mí me pasó en la escuela donde yo trabajo, que sí, bueno, que se manejaron desde lo virtual todo el año también, porque bueno, en el momento que tuvimos que volver, es como que la escuela empezó a estar en obras y demás, y seguimos con la virtualidad. Bueno, ahora todos están en virtualidad, ¿no? Pero a pesar de que volvieron las clases, nosotros nunca volvimos, por esto de lo estructural, digamos, de que la escuela está en obras ahora, bueno, ven hasta lo que junio. dice, bueno, por ejemplo, lo que plantea Roxana recién, ¿no? Es decir, en este contexto, una escuela que está en obra y que de repente te dicen, bueno, mira, tenemos que volver, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es decir, ahí se pone un poco en juego el tema de cómo la institución se redefine o se transforma, ¿no? A partir de la situación concreta en la que está. Es decir, si, como decía Roxana recién, tenemos la escuela en obra, decimos, ¿qué hacemos? ¿Citamos a los chicos? ¿No los citamos? ¿Citamos Profe, una parte? perdón, Sí, pero ahí Micaela. también entran otras cuestiones, A ver. y más o sea, desde lo político, de lo organizacional, desde arriba, digamos, o sea, desde el sistema de educación, ponele que te diga. Porque es lo que pasó en muchas instituciones educativas, y muchos padres y docentes se preguntaban, o sea, teniendo un año y medio, ¿no? Como para poner en condiciones a los establecimientos, y de repente este año muchos tampoco pudieron abrir, o sea, como que... Claro, hubo muchas instituciones estatales, por ejemplo, que por un poco lo que decía Roxana, ¿no? Por cuestiones edilicias no pudieron abrir directamente. Es decir, continuaron de la misma manera que continuaron el año pasado. Entonces, Se visualizaron también un montón de cuestiones que nadie le daba importancia, más que nada en el ámbito estatal, ¿no? claro, es decir, acá, bueno, ahí empezamos a preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿dónde está un poco lo que decía Micaela, ¿no? ¿Dónde está un poco el tema? ¿Es un tema propio de la institución o es un tema, digamos, que tiene que ver ya con cuestiones presupuestarias o de lineamientos más generales? El tema pasa por... Profe, sí, sí, Lucas. esto está fuera del posicionamiento que tome la institución. Tiene que ver más con el sistema de gobierno y el presupuesto que manejen. Lo que yo quería decir, Sí, aparte de esto, sobre lo político, también tiene que ver esto, si lo virtual o no virtual, las instituciones que también deciden empezar a meter estos recursos de si estamos usando la virtualidad, hasta quiénes llegan
y de qué otra manera, qué otro recurso podemos utilizar para que la educación llegue a todos los alumnos o todas las alumnas. ¿Esto también tiene que ver con el posicionamiento político de la institución? Sí, a ver, siempre estamos hablando de político, no de político de partido, ¿eh? Político de forma de hacer, vamos a decir, o de manera de obrar, ¿eh? O de manera de llevar a cabo la tarea. Es decir, sí, es decir, cómo concibe la institución la educación, básicamente, ¿sí? Es decir, por eso yo les decía recién, ¿no? Que no todas las instituciones, digamos, lo concibieron de la misma manera, es decir, hay instituciones que, por ejemplo, siguieron manteniendo en contraturno educación física o algún, o todo lo que tiene que ver con nuestro programático, y vos decís, ¿y eso? Pero ¿cómo lo hacen? ¿No? Y sin embargo, o sea, tiene que haber un lineamiento general, pero bueno, cada institución de repente optó por hacer, vamos a decir, su propia adaptación o su propia versión, ¿no es cierto?, de lo que interpreta por la virtualidad o por lo que interpreta por la educación a distancia. Entonces, ¿por qué? Porque sobre todo las instituciones privadas trataron también de ofrecer, vamos a decir, una oferta educativa determinada, ¿no? Oferta en el sentido económico, ¿no? Es decir, que el padre vea que de repente, bueno, el servicio que se ofrece, ¿no? Sobre todo, esto quedó muy, digamos, puso muy en aprietos, vamos a decir, a las instituciones, ¿no? Aquellas escuelas que a lo mejor tienen una cuota cara, ¿no? Entonces el padre quiere decir, bueno, mira, yo pago y quiero tener un determinado servicio, es decir, quiero tener una plataforma, quiero tener una educación virtual acorde, quiero, ¿no? Es decir, hay un nivel de exigencia alto y por lo tanto las instituciones se vieron en la necesidad, en estos casos, de ponerse a la altura de esa exigencia, ¿sí? Por eso, sí. Igualmente me parece que el tema justamente de la virtualidad y la pandemia, acá que hablaba del artículo de la Argentina, digo, no se dio de la misma manera a lo largo del país, porque no podemos, No, nosotros es no podemos cierto. estar comparando Buenos Aires con Buenos Aires, o sea, en lo que somos nosotros, con el resto de las provincias donde capaz no había casos o donde no era necesario no seguir con la presencialidad porque no había casos o porque los nenes podían llegar a tener otro contacto. Me parece que es como que Buenos Aires lo sufrió más. Inclusive ahora, salvo esta semana que fue para todo el país, el resto de las provincias siguen dando clases con normalidad porque no tenían problemas en la presencialidad, lo estaban manejando con burbujas tranquilamente. No, por supuesto. A ver, sí, que se hizo, yo coincido con vos, Lorena, es decir, lo que sucede lo que sucedió en nuestro país, sí, es que se hizo más notorio en lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por la cantidad de gente, por la cantidad también las características, la idiosincrasia, y entonces es como que ahí tuvieron que las instituciones decir, bueno, a ver, ¿cómo nos ponemos, ¿no? O ¿cómo nos redefinimos para poder dar un servicio de calidad o un servicio acorde? Es decir, las escuelas estatales, por ejemplo, optaron mucho por el tema de los cuadernillos. Claro, profe, acorde a la comunidad también, porque hay Claro, muchos porque chicos en ciertas comunidades que no acceden al celular. ahí está el Entonces, tema. bueno, hay que Ahí está el buscar. Tenés tema. un grupo con WhatsApp, otros chicos que van a buscar actividades a la escuela en formato papel, y otros chicos que tienen otras necesidades que también van otros días, que por ahí quizá no están alfabetizados. Entonces, bueno, se refuerza con otro tipo de actividades. Así que bueno, la escuela vio viendo qué necesidades había y en base a eso se tuvo que ir amoldando. Claro, lo que dice Vanina, ¿no? Ese es otro ítem, es decir, que la escuela también tuvo que tener en cuenta, es decir, bueno, ¿qué medios dispone? Yo, por ejemplo, yo con ustedes estoy dando por Zoom
casi todas las clases, pero, por ejemplo, yo estoy dando clase en un SENS que me estoy manejando por grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque sé que la gente no tiene una computadora o no tiene el equipamiento, está en un barrio carenciado, un SENS de adultos, entonces yo sé que no tienen el equipamiento necesario para. Entonces yo tengo que pensar todo esto de decir, bueno, ¿cómo me acomodo, ¿no?, frente a todo esto nuevo que se nos presenta? Y de ahí yo creo que pasamos al segundo ítem, ¿no? O el segundo aspecto, que es el aspecto económico, ¿sí? Es decir, esto que decía Lorena también, ¿no? Que está muy relacionado en realidad. Porque es cierto, sabemos que hay zonas del Gran Buenos Aires que la pandemia pegó mucho más fuerte que en otros lados. Y hay instituciones que de repente no tienen la misma cantidad de recursos que puede llegar a tener una institución privada, o hay instituciones privadas que a lo mejor también, ojo, no se manejan, por ser privadas, pero no se manejan con una gran cantidad de recursos como para también brindar un servicio de calidad, ¿sí? Es decir, las escuelas como que Profe, tuvieron que hacer una inversión, ¿sí? Es decir, disculpe, sí, sí, Mayra, sí. no, que yo trabajo en un privado y la gran mayoría de las familias utiliza sus celulares con datos móviles, lo cual a Claro. mí, mira, sostener una clase por Zoom para que les coma, digamos, todos los datos del celular es súper complicado. Entonces, como que fraccionamos que sí, la entrega se hace por WhatsApp, la entrega de las propuestas, y después se hacen llamadas, pero muy Claro. eventuales. Y estamos hablando de un privado. Aparte, Mayra, otra cosa, pensemos que en una casa son 4 o 5, ¿me entendés? Y tienen que turnarse con el dispositivo. No, ¿y a quién se le da prioridad? Porque eso es lo que pasa. Exacto, ¿con qué criterio? Los padres Bueno, dicen, yo mirá, tengo que trabajar, porque no es que solamente se estudia de manera virtual, se trabaja de claro, manera virtual. Entonces, ¿a quién se le da el lugar? Y supongamos que tenemos los dispositivos. No, tal vez no están los espacios en la casa, claro. porque no Bien. pueden estar todos en la virtualidad en la misma habitación. O sea, son un montón de factores que atraviesan. Claro, es decir, por ejemplo, cuento en mi caso, ¿no? Por ejemplo, mi señora y yo somos docentes y mi hija está estudiando en el secundario. Y hay veces que se junta, es decir, yo porque, a ver, las clases las doy en turno vespertino, entonces no interfiere tanto, pero yo durante el día tengo que supervisar los classroom o las clases del colegio. Mi hija tiene que dar clases, está estudiando, mi señora tiene que dar sus clases. Es decir, ¿cómo haces? Es decir, bueno, te tenés que turnar o hacer una grilla, o decir, bueno, mira, en el hueco que tiene, pásamela un ratito, o me manejo con el celular. Pero bueno, el tema pasa, claro, acá dice Claudia, ¿no? Dice, somos 3 que estudiamos y nos cruzamos y se complica. Y sí, es decir, desde lo económico, inclusive les decía, las escuelas privadas, por ejemplo, tuvieron que hacer una inversión, un esfuerzo grande en todo lo que es las plataformas. O sea, eran muy contadas las escuelas que tenían una plataforma cuando empezó la pandemia. O sea, ¿quién hablaba de Classroom? ¿Quién hablaba de... Nadie tenía la menor idea. Y ahora las escuelas como que de repente tuvieron que armarse mínimo un Classroom. ¿Sí? Sí, Y y eso para ahora... los padres, perdón, Sí, también implicó una capacitación de cómo manejarlo, porque hay familias que no saben manejar eso. Como, bueno, o sea, es ese es todo. el que dice Micaela, es el problema. ¿Por Es qué? que sí. Porque porque pasa esto que es cierto, el padre no sabe cómo contactarse, no sabe cómo hacer un seguimiento del hijo, ¿sí? Porque, a ver, sabemos que los adolescentes de hoy en día, digamos, son bastante pícaros en el sentido de que te dicen, sí, sí, ya me conecté, ¿sí? No, sí, el trabajo lo mandé, o porque esa es otra, que te mandan un archivo vacío, ¿no? Esa es otra piolada que hacen ahora. La madre se queda, no, pero él mandó los trabajos y abrís el archivo y es una hoja en blanco, ¿sí? Entonces, y yo entiendo, a ver, el papá que no está, que está trabajando afuera,
que es esencial o que no están todo el día. O sea, no le podés pedir de repente un control exhaustivo. A mí un padre el otro día yo le mandé un mail porque el hijo no se conectaba y me dice, mira, yo ya no sé más qué hacer, me dijo. Porque llego a mi casa y me pongo a mirar el Classroom y me meto y miro, pero si hay cosas que no las alcanzo a ver. Entonces, eso también repercute también en la dinámica familiar, es decir, esto de repente cómo nos distribuimos los dispositivos, ¿no? El cumplimiento de las rutinas, ¿no? Que tienen que hacer cada uno, es decir, el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de las entregas, la entrega de los trabajos. Entonces, parece que no, pero es un detalle importante, ¿no? Pero acá el tema es que las escuelas, como les decía, han tenido que, en muchos casos, reorganizarse y extremar los recursos, como les decía, en el caso de las escuelas estatales, ¿no? Con los cuadernillos o brindando material frente a esta imposibilidad de repente de no poder conectarse, ¿sí? O los privados brindando también, creando plataformas nuevas o accediendo a nuevas plataformas, que hay un montón de plataformas, Edmodo, hay otra más que no me acuerdo ahora, me la nombraron, algo de School, pero se me fue el nombre ahora, ¿no? O sea, han salido plataformas que han venido a cubrir, claro, todo esto, ¿sí? Toda esta demanda. Y el tema de, como profesionales de la educación, ¿no? Ahí también, de repente, es como que nos hemos tenido que redefinir en cuanto a lo que es la enseñanza y en cuanto a lo que es la metodología, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Materias como educación física, o sea, tuvieron que hacer, fue todo un laburo, pues decir, bueno, ¿cómo nos acomodamos frente a esto? Es decir, una cosa que vos decís, tenés que trabajar con el cuerpo, ¿no? Tenés que evaluar el cuerpo, decir, bueno, está bien, sí, tenés reglamentos teóricos, tenés o cosas de deporte, pero lo que es el trabajo con el cuerpo, porque ahí, ¿qué pasa? Entramos en un terreno bastante complicado, ¿no? En el sentido de que ya entramos en el terreno de la intimidad. ¿Por qué? Porque el chico dice, no, yo no quiero que salga mi cara, yo no quiero que me vean, las chicas que hay, porque me ven gorda, porque me cargan, porque el cuerpo, ¿no? Todo el tema bueno, de tener que poner el cuerpo, parece que no, pero es un detalle, ¿sí? Entonces, decir, bueno, ¿cómo me paro, ¿no? Desde lo metodológico, desde lo pedagógico, para poder dar contenido en mi materia, ¿no? O materias, qué sé yo, como plástica, es decir, hubo que equiparse, por ejemplo, profesores de matemática que tuvieron que salir a comprarse un pizarrón para poder trabajar en la casa, ¿sí? Y poder explicar. Y está el tema de la gran pregunta, digamos, que es, ¿qué hacemos con el que no se conecta? Por X motivo. Porque después ahí tenemos el que está boyando, el que no aparece nunca. Después tenemos el problema también de la interacción. Porque no es solamente me conecto, ¿sí? Es decir, acá es el tema de prender la cámara, el tema de prender el micrófono, porque ahora la nueva moda es escribir en el chat, ¿no? Entonces, fue comiquísimo el otro día en la escuela porque yo entré en la clase de biología y la profesora les dijo, miren, el que tengo que tomar lección, la condición es que al momento de tomar la lección por lo menos tienen que prender la cámara y contestar. Todos tenían cámara, todos tenían micrófono. Ahí se le fue a todo la vergüenza, ¿no? Por supuesto que hay casos y casos, y hay casos obviamente justificables, ¿no? Y en donde te dicen, bueno, yo no tengo cámara, o yo no tengo micrófono. Yo sé que la cámara a lo mejor puede ser medio complicado, pero, a ver, ya cuando, o sea, porque ¿qué pasa? Acá parece un detalle, pero son elementos
que un poco también redefinen la situación de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chico que, por ejemplo, que escribe por chat, el profesor a veces, a ver, no lo ves. Vos no podés estar mirando el chat de 20 chicos, ¿sí? O sea, y después está la madre que te manda la notita porque el profesor, pero mi hijo le escribió en el chat y el profesor no lo ignoró. Claro, pero a ver, ¿se dan cuenta? O sea, uno es como que tiene que estar atento, más allá de estar atento de que algún idiota no entre, ¿no? Y haga pavadas, o que o que suban cosas indebidas y demás, ¿no? El tema de tomar asistencia. O sea, son todo un montón de ítems que se han agregado al docente y que han requerido un esfuerzo muy grande. ¿Sí? Yo tengo un profe de la Profe, escuela que es un yo lo hombre... escuchaba Sí, decir de las Lorena, perdón. instituciones. Yo creo que todo este cambio, por lo que yo veo y todo lo demás, no sé si fueron las instituciones, creo que me parece que fue el docente el que frente a la pandemia no le quedó otra, porque creo que no sé si hay muchas instituciones que brindaron los recursos a los docentes para poder llevar a cabo su clase. Si no tenía su computadora, su celular, su tablet, su internet, su espacio en la casa y sus herramientas, como dice, de comprar un pizarrón o lo que uno necesite, no lo brindaron. O sea que si el No, docente no avaló y no se preparó para todo eso, porque ni siquiera capacitación de cómo afrontar una clase en pandemia y con los recursos, o sea, No, hay en gente que educación, maneja internet y que maneja cosas y gente que no, yo creo que no. los recursos han sido muy, muy limitados, yo coincido. Y coincido con lo que dice Lorena, o sea, muchas cosas han salido de los propios docentes, de decir, bueno, mira, compro un pizarrón, o me compré una computadora nueva, o me compré otro dispositivo, ¿sí? Sí, la institución a lo mejor, en el mejor de los casos, le dio una plataforma nueva, y alguna capacitación y paremos de contar, ¿sí? Pero es cierto esto, es decir, la mayoría de las cuestiones las terminó definiendo el docente, es decir, esto de decir, bueno, me tratan de equiparse porque, ¿por qué? Porque saben que hay cierto nivel de exigencia, ¿sí? Lo que pasa que lo que sí depende de la institución es que el trabajo sea parejo, ¿sí? En el sentido de que tampoco es justo, digamos, que en algunas materias el docente se rompa todo, ¿no? Y en otras materias, profesor, te cuelga el cartel, te cuelga el trabajito y arreglate. Y los chicos no le conocen la cara en todo el año. ¿Sí? O sea, a ver, yo entiendo que a lo mejor podés tener limitación de recursos, no sé, se te rompió la computadora, toda la que vos quieras. Pero a ver, en algún momento, o sea, algún día tenés que conocerle la cara a tus alumnos. ¿Sí? Es decir, bueno, mirá, yo no tengo computadora toda la semana, o no tengo una cámara toda la semana, pero decir, bueno, qué sé yo, dispongo un día como para que me presten una cámara y poder acercarme, poder hablar o poder interactuar, ¿sí? Porque esa es la idea, es decir, que de repente, digamos, no se rompa el vínculo, ¿no? Entonces, me parece que en estos tres aspectos las instituciones han tenido que redefinirse y trabajar bastante, ¿no? Porque bueno, es como que de golpe esto estalló y de repente dijeron, bueno, ¿cómo nos paramos? Más también todo un lineamiento también que vino desde arriba. Me quedó picando lo que decía Micaela, ¿no? Esto de que también, digamos, las cuestiones de arriba, digamos, son las que más han definido esto y es cierto, ¿sí? Porque las instituciones de repente también es como que de repente no saben para dónde disparar, es decir, hasta dónde, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido o hasta dónde
le podemos exigir a una familia? El chico te dice, yo no tengo cámara, ¿no? Y con la problemática económica que está pasando ahora, ¿sí? Que hay familias que a lo mejor el papá se quedó sin trabajo, o trabajan por su cuenta y no está trabajando, o sea, es muy difícil, ¿no? Es muy complicado el hecho de decir, bueno, hasta dónde podemos exigir y hasta dónde no. El tema de también de la conexión, ¿no? O sea, chicos que a lo mejor no se conectan todos los días, pero porque te dicen un poco lo que hablábamos con Mayra, ¿no? Esto de que de repente tienen que compartir un dispositivo, ¿no? Entonces, es como que esto, digamos que es un aprendizaje diario, ¿no? Yo el año pasado lo hablaba en una reunión de padres y es como que, bueno, todos los padres y nosotros como institución, digamos, como que estamos aprendiendo día a día y redefiniéndonos día a día en esto, ¿sí? Lo que pasa que yo creo que este año, a diferencia del año pasado, es como que nos agarró mejor parados, me parece. Ya nos agarró un poco más preparados. Sí, ponele, Mayra, sí. A nosotros, digamos, a nosotros Sí. como docentes, pero las familias están, profe, Ah, mamá no, querida, no, no, ni hablar. No, ni hablar, ¿no? ni hablar. No, no, Yo no. que estoy, yo que estoy en inclusión, no sabe, profe, lo que es. Ah, Y bueno, los, no, no, eso es un capítulo aparte, sí, Mayra. y los profesores parece que o sea, se resetearon en diciembre, se olvidaron, pero de todo lo que venimos laburando todo el año pasado, y otra vez remarla nuevamente, vos decís, no, dale, si ya laburamos en el contexto, digamos, el año pasado ya hicimos todo un bagaje, aprendimos a través de la virtualidad y demás. Este año otra vez es como que yo Sí, no, también, no. como Mai, ya estoy, te juro que nada, no No, sé no, ese es realmente. un, sí, yo ahí, sí, es un aspecto que no lo hablamos, pero está bueno lo que dice Mayra, porque es cierto, es un temón ese, porque el chico justamente que necesita la inclusión, ¿no? Y el acompañamiento, y se le complica mucho más todavía, ¿no? Claro, en un contexto de virtualidad no puedes dar o sea, no puedes decir, bueno, listo, esperen chicos, hay, no sé, 10 pibes conectados, esperen que ahora voy a trabajar con Juancito. Y no, y la gran mayoría de los pibes que están No. incluidos no se conectan, no se sienten parte del grupo, estamos en lo que es lo virtual muy complicados. Bueno, pero mirá una situación que pasó en la escuela, ¿no? Un chico que está incluido, que tiene una MAI que la acompaña en tercer año de secundaria, y la profesora, el chico le hizo una pregunta a la profesora, y la profesora no sé si no lo escuchó, no lo vio, no sé cómo fue la cosa. Claro, cuestión que el chico se puso mal, eh, eh, apagó la cámara y se puso a llorar, ¿no? O sea, le agarró una angustia terrible porque sentían como que él se sintió como que lo estaban ignorando, ¿no? Y después la madre escribió desesperada un mail, le mandó un WhatsApp a la preceptora, por favor. Bueno, yo le pedí el teléfono y me comuniqué con ella, pero a ver, digamos, todo, digamos, no fue intención de la docente, o sea, hubo un tema que, bueno, este contexto hizo que involuntariamente la docente no lo viera, pero fíjate, ¿no? La situación que generó, ¿no? Es decir, y la MAI no estaba encima en ese momento. O sea, pues si hubiera estado la MAI, viste, es como que, bueno, Le podía responder ella como claro, segundo, podría haberlo como segundo contenido, recurso. podría haberlo a lo mejor clarificado un poco el tema, pero sí, y si antes en presencialidad es difícil, digamos, coordinarse con las personas que hacen inclusión,
Imagínate ahora en pandemia, o sea, imagínate nosotros, por ejemplo, en la plataforma, tuvimos que crearle una cuenta a cada uno, a cada una de las integradoras por cada materia, para que pueda entrar en el Classroom y estar participando en el Classroom junto con el chico. Porque no hay otra opción, ¿no? Obviamente sí, salvo, aparte de, digamos, de coordinarse con el docente, pero se hace muy engorroso, ¿sí? A mí me cuesta mucho todavía, algunas cosas, eh, es como que todavía nos estamos armando. Yo desde lo administrativo, por ejemplo, tengo chicos nuevos que no he podido tener todavía acceso a la documentación. O sea, estoy ahí todavía levantando papeles y viendo y ver y de qué escuela viene y qué sé yo, y porque la mandaron todo por mail o la mandaron por otra vía. Los legajos, justamente. Me pasó que tomé un Claro. cargo de inclusión secundario Bueno, y me dice el equipo, pero quedaron en la escuela primaria. Sí, está bien, pero vamos a hacer, aunque sea, no sé, una videollamada con la escuela primaria para claro. que nos den, digamos, algo de información, porque imagínate, los pibes no empezaron la escuela y tenemos que hacer una propuesta de inclusión así, algo necesitamos saber de los proyectos anteriores. Claro, Eso fue claro. increíble, porque está todo en formato papel en la escuela. Sí, no, bueno, yo, por ejemplo, tuve una chica nueva que entró y la madre no dijo nada en cuarto año, que la chica estaba con proyecto de inclusión. O sea, de pura carambola, porque nos pusimos a revisar, había traído algunos, se presentó la maestra integradora, diciendo yo soy la maestra integradora de fulana de tal, y nosotros ni enterados, ¿viste? O sea, ahí sobre la marcha también hubo que rever y el profesor que te dice, bueno, ¿y cuál es el diagnóstico y cuál es el lineamiento? Y decir, bueno, ¿cómo nos reposicionamos frente a esto, no? Ahora, si se corta, nos volvemos a conectar. Pero sí, eso fue terrible. Lo que dice Mayra es, yo creo que es el aspecto más duro de todo esto. Porque, y estamos hablando de cuadros con inclusión, o sea, pensemos chicos de educación especial, no lo quiero ni pensar, o sea, un chico